a María Vargas. Tengo 64 años. Esta mañana desperté con esa luz suave de San Miguel de Allende que hace que todo parezca más amable de lo que realmente es. El jazmín afuera de mi terraza estaba en plena floración, cargado de un aroma dulce y pesado. Pasé media mañana en la cocina preparando un pastel de camote, ese que Ana Isabel siempre pedía para las fiestas de Día de Muertos. Ella me llamó a principios de la semana, con la voz alegre y apresurada. Ven a cenar el domingo, mamá. También estarán los Morales. Lo tomé como una buena señal. Tal vez significaba que estábamos retomando nuestro ritmo, madre e hija, no tan distintas después de todo. Planché una blusa de lino suave, envolví el pastel en aluminio y manejé por la ciudad con las ventanas entreabiertas. La humedad traía esa mezcla dulce y salada del aire de Guanajuato, con un toque de bugambilia. El vecindario de Ana Isabel era más nuevo que el mío. Todo cercas blancas y jardines bien podados. El carro de su esposo brillaba en la entrada junto a otro que no reconocí, un sedán plateado con placas de Querétaro. Cuando toqué el timbre, risas se escapaban desde adentro. Ana Isabel abrió la puerta, con las mejillas sonrojadas y el delantal impecable. «Mamá, llegaste temprano», dijo, mirando por encima del hombro. A través del pasillo, vi a su suegra sentada cómodamente en la mesa del comedor, ya con una copa de vino en la mano. Gabriel estaba cerca, sirviendo otra. La vajilla fina brillaba bajo la lámpara de araña. «Solo deja tu platillo en la encimera», dijo Ana Isabel, apartando un mechón de cabello de su rostro. «La cena está casi lista». Sonreí y asentí, aunque algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. El calor de la casa no era mío, pertenecía a alguien más. Desde la cocina llegó el sonido de platos siendo colocados de cerámica, no de papel, y la risa fácil de una mujer que no esperó a que me uniera. El aroma a pan de ajo y lasaña al horno llenaba la casa cuando entré al comedor. Ana Isabel se movía rápido entre la cocina y la mesa, con la voz ligera y alegre, llamando a todos por su nombre, menos al mío. Su esposo, Gabriel, abría otra botella de vino. Frente a él estaba Carmen Morales, su suegra, elegante y segura en un vestido azul claro, con pulseras que tintineaban suavemente cada vez que levantaba su copa. «Empecemos mientras está caliente», dijo Carmen con una sonrisa relajada, tomando la cuchara para servirse. Ana Isabel asintió, colocando una rebanada humeante de lasaña en su plato primero, luego en el de Gabriel. Yo esperaba junto a la encimera, todavía sosteniendo mi pastel de camote, aún caliente bajo el aluminio. «Mamá», dijo Ana Isabel de repente, girándose hacia mí. «Puedes esperar. Hay de sobra». Por un momento pensé que había escuchado mal. Su voz era tan casual, tan automática. Carmen levantó la vista, sonriendo de esa manera en que las mujeres sonríen cuando ya han ganado algo invisible. «Ella está acostumbrada a las sobras», dijo, como si fuera un cumplido. Las palabras me golpearon como un pinchazo agudo en el pecho. Gabriel dudó, con el tenedor a medio camino de la boca, y luego decidió no notar nada. La sala estaba demasiado brillante, demasiado pulida, la luz de la lámpara rebotaba en los cubiertos. Las copas de vino chocaban suavemente. Me sentía extrañamente lejana, como si estuviera viendo una obra en la que no había aceptado participar. Miré a Ana Isabel. Ella no me devolvió la mirada. Ya estaba riendo por algo que Carmen había dicho sobre tradiciones familiares. Dejé el pastel suavemente en la encimera, quité el aluminio y susurré: «Camote, como te gusta». Nadie se volvió. Mis manos se quedaron quietas por un largo momento antes de que tomara mi bolsa. «Acabo de recordar algo que debo hacer», me escuché decir, sonriendo como sonríen las mujeres del sur de México cuando se les rompe el corazón. «Que lo disfruten». Gabriel parpadeó, inseguro de si debía levantarse. Ana Isabel no me detuvo. Afuera, la luz de la tarde se había suavizado en un dorado que hacía que todo pareciera amable, incluso cuando no lo era. Caminé lentamente hacia mi carro.
mi reflejo temblando en las ventanas pulidas de esas casas blancas perfectas. Adentro, apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El aroma del pastel seguía en mis manos azúcar morena, canela, mantequilla, el tipo de consuelo que alguna vez significó hogar. Mi respiración era corta, irregular. Encendí el motor. Nadie salió tras de mí. Mientras manejaba, el sonido de las risas se desvanecía débilmente por la ventana abierta, hasta que solo quedó el zumbido de las llantas y el murmullo suave del aire salado del Valle de México. El cielo de San Miguel de Allende se tornó ámbar mientras el sol se hundía detrás de los cerros. Apreté los labios, manteniendo la forma de una sonrisa que no sentía, y seguí manejando hasta que las casas se espaciaron y las luces desaparecieron detrás de mí. El puente de la amistad en Tijuana se extendía delante de mí como una cinta de acero pálido contra la luz que se desvanecía. Mantuve los ojos en el camino, pero mi mente seguía en esa mesa, congelada en el sonido de la voz de Carmen y el silencio de Ana Isabel. La frase se repetía en mi cabeza, cruel en su simplicidad. Ella está acostumbrada a las obras. El tráfico se aligeró mientras subía la larga curva del puente. Abajo, el río Tijuana atrapaba los últimos rayos del sol, ondulando en oro fundido. Solía amar esta vista. Ana Isabel y yo lo cruzábamos cuando era pequeña, contando barcos, compitiendo para ver quién veía primero los pelícanos. Ella siempre se inclinaba hacia la ventana y decía algún día, viviré del otro lado. Y me aseguré de que lo lograra. Cada sueño que tuvo lo trabajé. Turnos dobles en el hospital, noches con los pies hinchados en hielo antes de dormir 3 horas y empezar de nuevo. Cuando entró a la escuela de enfermería, vendí las perlas de mi madre para cubrir lo que las becas no alcanzaban. Más tarde, cuando Gabriel perdió su trabajo por unos meses, escribí cheques sin que me lo pidieran. Eso hacen las madres. Me decía, así se ve el amor. Pero esta noche, el amor se parecía mucho a la humillación. Las palabras de Carmen no solo dolían, revelaban algo que me había negado a ver. Había confundido gratitud con afecto, cortesía con cariño. Ana Isabel no estaba ocupada. Se había ido, mucho antes de esa cena, mucho antes de la vajilla fina y el plato de papel. Había criado a una hija que, de alguna manera, había aprendido que yo siempre aceptaría menos. El puente se niveló, y las luces de la ciudad brillaron en el retrovisor. No lloré, solo me sentía vacía, como si algo profundo dentro de mí finalmente hubiera dejado de fingir. Seguí manejando, con las manos firmes en el volante, el sabor de sal y canela aún tenue en mi lengua. Leonel eligió una mesa en la esquina del pequeño café cerca del mercado en Oaxaca. El mismo lugar donde nos habíamos reunido por años. El olor a granos tostados y pan de yema nos envolvía, familiar y seguro. Él ya estaba a medio muffin cuando me senté, aún sintiendo la rigidez de la noche anterior. Bueno, dijo, removiendo su café, cuéntame todo. Lo hice. Cada detalle: el pastel, el plato de papel, la sonrisa de Carmen, el silencio de Ana Isabel. Leonel no interrumpió, solo escuchó, con esos ojos agudos que te hacían sentir vista y un poco expuesta. Cuando terminé, dejó su taza con un suave tintineo. Eso no fue una cena, Rosa, dijo sin rodeos. Fue un mensaje, parpadeé. Un mensaje claro. Te estaban diciendo cuál es tu lugar, y lo escuchaste fuerte y claro. Sus palabras cayeron más pesadas de lo que esperaba. Empecé a protestar, a decir que no era tan serio, pero Leonel levantó una mano. ¿Cuándo fue la última vez que ella vino a tu casa? ¿O que llamó solo para platicar, no para pedir dinero, no para arreglar algo? Solo para platicar. Abrí la boca, luego la cerré. La respuesta no existía. Leonel se recargó, suavizando su expresión. Le diste todo, y ahora ella te da migajas. ¿Crees que estás siendo paciente? Solo estás dejando que ella reescriba lo que significa el amor.
El ruido del café se desvaneció, el silbido de los espumadores de leche, las charlas, la música tenue. Miré el vapor que subía de mi café intacto y me di cuenta de cuánto tiempo había estado justificando el comportamiento de Ana Isabel, convirtiendo cada desaire en un malentendido. Leonel estiró la mano y tocó la mía. Tú mereces más que eso. Rosa, por primera vez, no discutí, solo asentí, sintiendo algo pesado moverse dentro de mí, la forma de la verdad asentándose donde antes vivía la negación. El teléfono sonó justo después del atardecer, esa hora dorada que hacía que mi cocina brillara suave y clemente. El nombre de Ana Isabel iluminó la pantalla, y por un momento dudé antes de contestar. Mamá, comenzó con un tono ligero, ensayado. He estado pensando en el domingo. Malinterpretaste lo que pasó. Su voz tenía esa dulzura cuidadosa, demasiado pulida, como algo preparado para visitas. Siempre tomas las cosas tan a pecho, añadió con una risa suave, la que usaba para desarmarme. Me recargué en la encimera, con el teléfono cálido contra mi oreja. Ana Isabel, me dijiste que esperara. Dije quedamente. Me diste un plato de papel. Ella suspiró. Ay, mamá, no fue así. ¿Sabes lo caótico que se pone cuando estoy organizando? No quise decir nada con eso. Ahí estaba la reescritura de la verdad, palabra por palabra, como si la bondad requiriera borrar lo que dolía. Más tarde, después de colgar, mi teléfono sonó de nuevo. Un mensaje de Carmen. Te queremos mucho, ven temprano la próxima vez para que puedas relajarte. Había un emoji de corazón al final. Lo miré hasta que las letras se difuminaron. Mi pecho se apretó, no por enojo, sino por el peso hueco de saber que me habían manejado. No querido. Revisé mensajes antiguos de ambas cumpleaños, días festivos. Te quiero, mamá. Eres la mejor. Siempre seguidos de algo más. ¿Nos puedes ayudar con el enganche? El tejado necesita reparaciones. Te pagaremos pronto. El patrón era tan claro que casi parecía intencional. Abrí mi app bancaria y encontré la transferencia automática, 10,000 pesos el primero de cada mes. Toqué la pantalla una vez, luego otra, hasta que apareció la confirmación, transferencia cancelada. Por un largo momento, solo estuve ahí en el silencio, la luz de la tarde deslizándose más bajo sobre la encimera. Entre el sonido de mi propia respiración y el zumbido suave del refrigerador, una calma extraña se extendió en mí, delgada, firme, innegable. No se sentía como rebeldía, se sentía como despertar. Ana Isabel llamó de nuevo 3 días después. Su voz era más brillante de lo usual, casi demasiado. Vamos a tener otra cena este domingo, dijo. Los padres de Gabriel estarán ahí otra vez, y pensé que tal vez quieras, ya sabes, arreglar las cosas. No había malicia en su tono, solo esa paciencia cuidadosa y condescendiente que había aprendido a usar cuando quería que fuera complaciente. La imaginé sosteniendo el teléfono con una mano, revolviendo una olla con la otra, asumiendo que diría que sí. Qué amable, dije suavemente, pero esta vez paso. Una pausa, luego una risa nerviosa. Mamá, no seas dramática, es solo una cena. No estoy siendo dramática, dije, solo estoy descansando. La palabra me sorprendió incluso a mí. Salió firme, como algo que había estado practicando sin saberlo. Esa tarde, Gabriel llamó. Su voz era educada pero tensa, como suenan los hombres cuando creen que están arreglando las cosas. Rosa, estoy preocupado por Ana Isabel, dijo. Ha estado molesta desde tu última visita. Siente que la estás castigando. No estoy castigando a nadie, respondí. Estoy descansando. No supo qué decir a eso. Yo tampoco. En realidad, el silencio se estiró entre nosotros hasta que murmuró algo sobre volver a llamar pronto y colgó. Esa noche, preparé una cena sencilla, tostadas de queso y sopa de jitomate, y la llevé a la terraza. El jazmín estaba en flor, su aroma flotando dulce y pesado en el aire cálido. Al otro lado de la calle,
Las luces de las terrazas se encendían una por una, pequeñas constelaciones de vida común. Me senté ahí mucho después de que la sopa se enfriara, escuchando el zumbido de los grillos, el ladrido lejano del perro de un vecino, el suave crujido del columpio bajo mi peso. El silencio ya no se sentía vacío, se sentía ganado. Por primera vez en años, no estaba esperando a que alguien llamara, necesitara, pidiera. No le debía explicaciones a nadie por la quietud en mi propio hogar. El aire se movía suavemente entre los árboles, apartando el cabello de mi rostro como una mano invisible, y lo respiré, lento y pleno, como si estuviera recordando cómo. El golpe en la puerta llegó tarde un jueves por la tarde, seco e impaciente. No esperaba a nadie. Las flores de jazmín afuera habían comenzado a caer, esparciéndose por la terraza como papel pálido. Cuando abrí, Ana Isabel estaba ahí, ojos rojos, cabello recogido con demasiada fuerza, un temblor en la voz antes de que hablara. «Me hiciste quedar mal, mamá», dijo, entrando sin esperar. «Todos saben que nos has estado evitando. Hasta los amigos de Carmen están hablando». Sus palabras venían rápidas, una sobre otra, pero debajo. Escuché lo que antes me había perdido miedo. Cerré la puerta con suavidad. «No tenías que venir hasta acá para decir eso». Ella dejó su bolsa en la encimera, caminando de un lado a otro como cuando era niña y no podía explicar qué le pasaba. «No entiendo qué está pasando entre nosotras. Estás exagerando. Fue solo una cena». Caminé al cajón de la cocina y saqué un plato de papel. Lo puse en la mesa entre nosotras. El plástico blanco brillaba bajo la luz de la cocina. «Esto», dije quedamente, «es cómo me hiciste sentir desechable». Ana Isabel se congeló. El color se le fue del rostro, luego regresó en manchas. «Eso no es justo», dijo, con la voz quebrándose. «¿Sabes cómo es Carmen?» Insistió en sentarse primero. No quise discutir frente a todos. «Entonces dejaste que ella me humillara por ti». Mi voz se mantuvo pareja. Ya no estaba enojada. El enojo se había consumido semanas atrás. No necesitabas unirte a ella, pero lo hiciste y sonreíste. «No quise», susurró. «Estás torciendo todo». Negué con la cabeza. «No, Ana Isabel, nunca estuvo torcido. Fue un reflejo. Aprendiste de ellos lo que yo te enseñé a quedarte callada y dar demasiado». Ella me miró entonces. Realmente me miró, como si me viera por primera vez sin los filtros de la obligación y la culpa. Sus labios temblaron. «Solo quería que me quisieran». «Lo sé», dije suavemente. «Y yo quería que me quisieras lo suficiente como para no olvidar de dónde vienes». Se hundió en la silla más cercana, con los hombros caídos, el rímel corriendo en finos ríos por sus mejillas. La cocina se llenó de un silencio que no pedía ser roto. El aire olía ligeramente a limpiador de limón y jazmín. El fantasma de la primavera aún aferrado a la noche. Después de un largo rato, susurró. «No pensé que importara». «Siempre has perdonado todo». «Lo he hecho», dije, «pero el perdón no significa ceguera. Veo las cosas ahora, y no puedo fingir que no». Sus manos se retorcían en su regazo, inquietas, buscando algo sólido. «No sé cómo arreglar esto». «Tal vez no lo hagas», respondí. «Tal vez solo empieces por no repetirlo». Ella asintió, con lágrimas cayendo en silencio esta vez. No hubo gritos, ni escena. Solo el sonido frágil de una hija dándose cuenta del tipo de amor que había confundido con paciencia infinita. Cuando finalmente se levantó, su voz era débil. «Lo siento, mamá». Toqué su brazo ligeramente, un gesto que no era ni rechazo ni abrazo, solo verdad. «Vete a casa, Ana Isabel». La puerta se cerró tras ella con un suave clic. La casa exhaló conmigo, el tipo de alivio que no viene de la victoria, sino de la honestidad. El plato de papel seguía en la mesa, crudo y vacío, atrapando la última franja de luz de la tarde mientras se deslizaba por el suelo. Pasaron semanas en calma, como si el mundo hubiera decidido moverse a mi ritmo por una vez. El teléfono dejó de sonar.
y el silencio que antes sentía como castigo comenzó a sonar como paz. Cuando los vecinos preguntaban por Ana Isabel, sonreía, decía que estaba ocupada y dejaba que llenaran el resto con sus propias suposiciones. Leonel comenzó a llevarme al jardín comunitario en la calle Hidalgo. Era un pequeño pedazo de tierra detrás de la biblioteca, lleno de voluntarios con sombreros de sol y guantes llenos de tierra. Planté albahaca primero simple, indulgente y luego tomillo, cuyo nombre hizo reír a Leonel. «¿Ves?», dijo, pasándome la regadera, «estás volviendo a crecer cosas». La tierra estaba tibia bajo mis manos. El aroma de las hierbas trituradas se aferraba a mis dedos. Mucho después de llegar a casa, me di cuenta de que dormía mejor, comía más despacio, hablaba menos, pero con más sentido. El dolor en mi pecho se había aflojado, dejando espacio para algo más suave. Una noche, mientras el sol se hundía sobre los tejados, mi teléfono vibró en la baranda de la terraza. Un solo mensaje de Ana Isabel. «Lo siento, no me di cuenta». Lo leí 2 veces, trazando las palabras con el pulgar. No había defensiva ni excusa, solo un intento silencioso de acercamiento. Sentí el viejo reflejo surgir, esa urgencia de responder, de consolar. En cambio, exhalé suavemente. Presioné eliminar y dejé el teléfono. No estaba lista para volver, pero tampoco estaba enojada ya, para cuando el verano dio paso a sus meses más suaves. El jazmín afuera había perdido la mayoría de sus flores. El aire se sentía más ligero, más lento, lleno de esa quietud dorada que San Miguel de Allende guarda en agosto. Había dejado de contar las semanas desde la última vez que supe de Ana Isabel. El silencio se había convertido de dolor en ritmo estable, habitable. Entonces, una noche, unos faros barrieron la terraza. Un sedán gris se estacionó en la entrada. Me limpié las manos con un trapo justo cuando Ana Isabel salió, equilibrando una caja blanca de pastelería en los brazos, sin maquillaje esta vez, sin cabello arreglado, sin esposo ni suegros, solo mi hija. «Hola, mamá», dijo, vacilante. «Traje postre». Su voz se quebró un poco al final. Asentí, dejándola pasar. El aroma a crema de mantequilla y el calor de la ciudad la siguieron por la puerta. No hablamos de inmediato. Ya había puesto a la mesa 2 platos, de los buenos, y un pollo asado que descansaba bajo aluminio. Ella tomó asiento en silencio, con la mirada hacia la ventana. Serví té de Jamaica en vasos, el hielo tintineando entre nosotras. Por un largo rato, los únicos sonidos fueron los tenedores contra la vajilla y el zumbido leve de los grillos afuera. Cuando finalmente habló, fue apenas un susurro. «Siempre has hecho que las cosas se sientan como hogar». La miré, ahora más vieja en formas que no tenían que ver con los años. «El hogar no es donde te sirven primero», dije suavemente. «Es donde te respetan». Ella parpadeó fuerte, asintiendo. Las palabras se asentaron en el aire entre nosotras. No pesadas, solo ciertas. Después de la cena, llevé los platos al fregadero mientras Ana Isabel guardaba el pastel sobrante. Cuando se giró para irse, la seguí a la terraza. La noche se había enfriado. Una brisa suave, removiendo el aroma a sal y jazmín. Alcancé el interruptor viejo cerca de la puerta y lo encendí. La luz de la terraza cobró vida, dorada contra la oscuridad. Mi difunto esposo la había instalado años atrás. Su manera de decir, «Siempre hay alguien esperándote aquí». Pero esta noche, la luz no era para esperar. Era para calor, para paz, para el tipo de amor simple y frágil que no necesita disculpas para existir. Ana Isabel miró hacia atrás una vez antes de caminar a su carro, su rostro atrapado en el resplandor. La puerta se cerró suavemente tras ella, y por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sintió vacía, se sintió completa.